pues me gustaría ahora dar una ronda de preguntas para abrir un poco un debate sobre los muchos temas que se han puesto sobre la mesa. No sé si alguien quiere romper el hielo valientemente. En el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en materia de desamparo, que también lo ha apuntado la profesora Elena Díaz, en el momento en el que hay menores y la situación es de calle, ¿no? Porque si vamos a demoler, vamos a expulsar de la vivienda, estas personas no tienen nada y quedan sin techo, como decías, ¿no? Entonces, aquí lo que dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es que el Estado vulnera si intervienen los servicios sociales para sacar a los niños, porque si están en situación de desamparo les tienen que dar protección, intervienen los servicios sociales y se llevan a los niños. Y entonces lo que dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es que en estos casos se vulnera el derecho a la vida familiar si el Estado no procura solventar el problema de la vivienda. O sea, lo dice expresamente en varias sentencias que ahora no recuerdo, pero que dice que nunca la falta de recursos materiales puede ser el motivo de alejar a los niños de sus padres, que es un poco lo que hacen aquí también en España, cuando el niño está la familia está en situación de extrema pobreza, no tienen un techo, intervienen los servicios sociales y se llevan a los niños. Y dicen, no, usted vulnera el derecho a la vida privada si no procura una solución social de no apartar a los niños de sus padres y proporcionar una vivienda. Esto es lo que dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que hay que hacer cuando hay niños. Procurar una vivienda porque le preocupa siempre desde el enfoque de los derechos de los niños. Entonces, yo entiendo que cuando hay infancia, la obligación positiva del Estado es procurar una vivienda social. Debería de serlo en todos los casos, pero aquí existe una jurisprudencia muy constante del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que mantiene esta línea. Y, de hecho, en la reforma de 2015 se recogió en el Código Civil que nunca la falta de recursos materiales puede ser una causa de separación de los niños de sus padres. Bueno, por apuntar así alguna respuesta. Yo solamente quería decir que a mí no me extraña nada este nuevo borrador, que es una proposición o es una proposición de ley. Y yo creo que si miramos un poco el contexto político mundial, el péndulo está empezando a ir hacia el otro lado. ¿Cuántos años llevamos oyendo en los medios de comunicación, desde luego los de mi tierra, es constante, que el gran problema de las ciudades es la ocupación? ¿Cuánto tiempo llevamos oyendo que no se puede cargar sobre los hombros de los propietarios una obligación del Estado como es proporcionar vivienda? ¿Cuánto tiempo llevamos poniendo en segundo lugar o en tercero o en cuarto a las personas vulnerables? Yo lo que oigo del otro lado del Atlántico, que suele ser lo que pasa aquí 10 años después, y si no, echen la vista atrás, y cuando siempre coincide, pensar que esta vez no va a ser así es un error lógico, por lo menos es un error en términos de probabilidades, y yo lo que vi allí eran niños en jaulas. Quiero decir que no estoy... Eso quizás sea el caso extremo también, y no la regla general, espero, vamos. Pero a mí no me extraña nada. Es decir, al final la legislación depende de la política va en un sentido en el cual creo que la protección de las personas vulnerables, de las personas migrantes o de los colectivos discriminados, está empezando a dejar de ser importante en términos políticos. Más bien, creo que lo que da rédito político es justo lo contrario ahora mismo, y que el Partido Socialista se haya unido al Partido Popular o a Junts, o que lo vean todos como yo creo que da una idea clara de cuál es la dirección en la que vamos. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es un tribunal. Yo recuerdo, por hablar de un tema del que sé, las sentencias de responsabilidad civil en los años 80 y en los años 90, y cuando empieza a aparecer la culpa de nuevo y las desestimaciones de demandas, la gente se sorprendía. Esto es una excepción, ¿no? El péndulo había cambiado, la etapa socializante dejó pasar una etapa neoliberal que tenía que ver
con lo que venía del otro lado, la caída de la Unión Soviética, todo está un poco relacionado. Quiero decir que yo creo que cuando hablamos de jurisprudencia, y esto es lo que pasa siempre, estamos hablando del pasado. Y eso que aquí hemos traído sentencias, pero es que es un pasado de hace prácticamente nada. Y ahora las cosas cambian tan rápido. Yo solo, eso, mi intervención es que a mí no me extraña nada. Quizá estamos aquí para por lo menos para denunciarlo, que esto es lo que está pasando y lo que te rondaré Morena, porque esto solo es el principio, creo, por desgracia, porque vaya por delante que no estoy en absoluto de acuerdo con esta política que me parece, esta palabra tan utilizada ahora y que ya aparentemente ya no significa nada, parece puro populismo, pero bueno. Quería el profesor Marín, que lo ha pedido antes, y el prior tempore ya sabes que lo lleva a rajatabla. Y después... Era más una repregunta que contestar a lo que la profesora Aguilar te decía. No deja de ser llamativa por incongruente esa doctrina del TJUE respecto a que se vulnera el derecho de la vida familiar, que comparto que se vulnere, por el hecho de que el Estado no procura una vivienda. Cuando aquí hemos dicho, en materia de derecho a la vivienda, y algunas sentencias que yo creo que casi todos los que hemos hablado hemos, de una u otra manera, en algún momento aludido a esta cuestión, de que la función del Estado es simplemente implementar mecanismos que permitan, que procuren, no una simple notificación a la administración de que, mire usted, tengo aquí una familia vulnerable, algo más, pero algo más que no llega a facilitar una vivienda alternativa. Entonces, eso no casa perfectamente con esa doctrina que indicaba, en el sentido de que el Estado podría decir, mire usted, yo he hecho todo lo posible, pero en España la vivienda, centrándonos en el caso español, en España la vivienda está como está, en los últimos 10 años hay 4 millones más de habitantes, se ha construido poco por las razones que sean, el alquiler tampoco funciona por las razones, unas creo yo que tienen algunas causas más o menos razonables y otras pues se pueden discutir. Razonables me refiero por explicables, no porque sean adecuadas. Entonces, en fin, yo hago lo que puedo, que no es poco. Entonces, no encaja perfectamente con esa doctrina. ¿Hasta qué punto el Estado, porque hemos dicho que su función, lo decía la profesora Martínez Escribano al principio en su estupenda primera intervención, que el Estado no se obliga a proporcionar una vivienda alternativa ante un desalojo, ante un desahucio. Sí a procurar. Bueno, ¿y qué significa procurar? ¿Qué nivel de esfuerzo, de diligencia se le exige a cada Estado? Porque también dice el TJUE que depende de las circunstancias del caso y depende de las posibilidades del Estado quiere decir de las administraciones públicas. Entonces, claro, no encaja perfectamente con esa... No sé si me he explicado. Sí. Yo lo único que quería destacar, por diferenciar los colectivos de verdad vulnerables, porque es verdad que en la propia ley por el derecho a la vivienda se habla de la posibilidad de compensar a los propietarios, bueno, unas compensaciones un tanto genéricas, muy distinta de la disposición adicional del decreto ley 37/2020 al que aludió la profesora Martínez Escribano, ¿no? Esa proporcionalidad. Yo, por ejemplo, yo no dudo de que esté de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha habido alguna sentencia, sobre todo en países del este, la posibilidad de topar las rentas. Y yo lo que dudo es de la efectividad y a quién beneficia. Me explico. Los poderes públicos, de acuerdo con el artículo 47, son los que tienen que promover el acceso a la vivienda. Bueno, aquí yo quiero ser muy franco. Aquí las administraciones autonómicas y municipales han hecho de Don Tancredo durante mucho tiempo y no han previsto la posibilidad, no han construido viviendas sociales para colectivos verdaderamente vulnerables. No se puede hacer de la noche a la mañana, es verdad, pero bueno, pues cuando no han jugado o han especulado con el propio suelo público. O sea que yo creo que durante más de 15 años hay muchas administraciones autonómicas y municipales que hay un don tancredismo total, o sea, han mirado para otro lado. Entonces, claro, ahora se encuentran con el problema y es verdad que puede haber, los planes de vivienda, bueno, las cantidades que se han dedicado a la construcción de viviendas, bueno, yo
no he traído la cantidad del anterior y del nuevo. En Castilla y León, bueno, es que son ridículas. Es decir, que no puede solventar el problema de esa manera. Pero ya digo que al hilo de muchas de las medidas que se adoptan, bueno, se está beneficiando a gente que no merece esa protección y se están olvidando a los colectivos verdaderamente vulnerables. Yo, por ejemplo, el tema del topar las rentas, yo no dudo, la profesora Martínez Escribano ha estudiado el tema de ese hábito contra esos países del este, ¿no? Bueno, pues, que la posibilidad de limitar las rentas. Bueno, ¿qué ha ocurrido en Cataluña? Bueno, pues que se ha reducido la oferta, ¿no? Es decir, que entre 2021, que fue el primer control de rentas, a 2024, ha habido 50.000 contratos menos de alquiler. Es decir, se ha reducido la oferta. Se han encarecido los precios de los alquileres más baratos porque aumentaron hasta el precio de referencia, ¿no? Y sí que es verdad que se han bajado los precios de los alquileres más caros, ¿no? ¿Eso qué significa? Bueno, pues que se han beneficiado a los inquilinos más ricos, más pudientes, porque se les ha reducido el alquiler, y se ha perjudicado a los inquilinos más pobres porque se les ha encarecido el precio hasta alcanzar el precio de referencia. Y por supuesto, si se ha beneficiado a alguien son los que eran inquilinos en ese momento, porque los que andan buscando vivienda se han encontrado con que no tienen posibilidad de adquirir vivienda porque no se ofrecen vivienda, porque se ha reducido la oferta. Esa es la realidad. Entonces yo ya digo que ya empezando por todos los que no pudieron acceder a una vivienda a través de una hipoteca, etcétera, etcétera, cada vez, o sea, hay verdaderos colectivos que están absolutamente fuera del sistema y son a los que se debe atender. Ya digo que el resto de medidas, bueno, pues se puede considerar la posibilidad, pues eso, es verdad que hay un vaciamiento temporal de la propiedad cuando se ocupa una vivienda, etcétera, etcétera, pero a los que hay que atender es a las personas verdaderamente vulnerables y especialmente en el caso de los menores. Y insisto que de la noche a la mañana no se va a solventar el problema. Es verdad que uno, pues no, aquí en Valladolid, pues, por ejemplo, las casas de puente colgante de los cuarteles de la Guardia Civil, pues sí, pero no son suficientes para solventar todo el problema, ¿no? Entonces ya digo que hace falta, o sea, bueno, pues abaratar suelo, facilitar licencias, incentivar la iniciativa privada para la construcción de viviendas protegidas, pero pero de verdad para personas que merezcan esa protección, no que se puedan descalificar a los 2 años y venderlas, es decir, y especular con las mismas, ¿no? Pero ya digo que yo, en particular, las administraciones municipales y autonómicas son las verdaderamente responsables, a pesar de que ahora el Estado insista en la ley por el derecho a la vivienda y el Constitucional haya dicho que efectivamente tiene el Estado que dentro de las competencias, pero ya digo que han estado de perfil durante mucho tiempo y hay personas especialmente vulnerables que los seguirán siendo cada vez más, porque no hay manera de solventar ese problema si no es con ayudas, pero no con ayudas económicas, que es un poco lo que le reprochaba el Tribunal Europeo a la familia Caldara, sino de decir, bueno, pues, viviendas sociales, ¿no? Si no, no hay posibilidad de solventar el tema. Nada más. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, me recordaba lo que estabas diciendo ahora. Estaba leyendo el otro día una historia de la Revolución Francesa. Hay un momento en el que la Convención, cuando los jacobinos llegan al poder, por la presión social, estaban luchando contra los especuladores que están amasando el trigo para no vendérselo al pueblo, establecen un precio máximo del trigo, un precio máximo de la barra de pan. Es un auténtico desastre. Lo que hace es desaparecer la oferta del mercado y los que vendían más barato, todos suben el precio máximo, y los que vendían por el precio más alto lo que hacían simplemente es o dejar de producir, o a los 6 meses aquello era el caos y Robespierre acaba perdiendo la cabeza junto con todos los demás que habían implementado las medidas. Espero que no suceda esto en este caso, porque no estoy a favor de que nadie pierda la cabeza, pero yo creo que hay otro factor adicional, que es verdad que han hecho de Don Tancredo, pero no nos olvidemos de que tenemos un Estado en situación de casi bancarrota. Esto no se dice, pero tenemos ahora mismo una deuda que es el 115% del PIB, y una Unión Europea que desde 2008 nos lleva obligando a mantener una política de austeridad que, en mi opinión, lo que ha hecho ha sido provocar que Alemania, que era una de las potencias tecnológicas en 2008, ahora mismo está a la cola del vagón en tema de innovación digital, progreso de inteligencia artificial. Nos hemos puesto a la cola simplemente porque nos hemos ahogado a nosotros mismos, mientras Estados Unidos y China seguían invirtiendo y gastando. Quiero decir que no estamos aquí para arreglar el mundo, pero decir, hay que hacer vivienda pública, ya, pero ¿con qué dinero? Y ¿de dónde lo sacamos exactamente?
vamos a subir más los impuestos, ¿quién va a firmar el decreto de subida de los impuestos? Nos vamos a endeudar más y, sobre todo, ¿quién va a construir las viviendas? Porque yo, aparte de profesor, trabajo a tiempo parcial para un despacho. Tenemos varios clientes importantes, que son empresas de construcción. El porcentaje de trabajadores españoles es del 10% en el mejor de los casos. Y el problema que tienen, habitualmente, igual que en muchos otros sectores, es que no hay nadie. Es decir, hoy en día el sector de la construcción española es incapaz de producir, de crear, de construir esas viviendas que se tendrían que construir. Con lo cual, hay que, supongo que, ¿qué receta hay? Echarle imaginación, ya, pero es que es un problema súper difícil. Lo fácil es dictar sentencias, ¿no? A ver, la profesora Vicente quería decir algo. Gracias, muchas gracias por todas vuestras intervenciones. Yo lo cierto es que desconocía esta jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de domicilio, vivienda, y me ha gustado mucho escucharos. Nada, un mero apunte. Decía el profesor Marín algo así como que la Administración, el Estado, tiene que intentar o procurar. Y me ha recordado una vez que una de mis hijas, con 3 años, vino con las notas a casa y vino con todas suspensas, pues porque no podía subir escaleras, porque no llegaba al mínimo. Y ella trajo las notas y me dijo: mamá, tengo todas intentadas. Y estaban todas suspendidas. Entonces, yo creo que el papel del Estado en esta materia es algo más que intentar o procurar. Es el Estado, somos todos, y es un tema de prioridades. Y así como socialmente sabemos que es una prioridad, el Estado, el Gobierno, quien le toque de turno, no se entera, o la Administración que le toque. Entonces, yo por eso no, igual porque desconozco el contenido de la proposición de ley, en el fino, en el detalle, no me ha escandalizado lo que ha dicho el profesor Domínguez, así en la letra gorda, y es que se va a facilitar la desocupación ilegal, entiendo yo que en propiedades privadas, con una notificación a la Administración. Claro, si es una mera notificación para darse por enterada a la Administración de que se va a desocupar, pues es absolutamente insuficiente. Es algo así como intentar y suspender. O sea, si eso supusiera que el Estado sobre su espalda toma como una prioridad el tema de la vivienda, la cuestión sería distinta. O sea, yo no creo ni que sea de que hay o no hay dinero, que seguramente no hay mucho, que estemos muy endeudados, que lo estamos. Es un tema absolutamente de prioridad, más allá del día de la elección o del documento de panfleto electoral de unos o de otros. Porque además yo creo que las remaches o remedios legales que se han ido poniendo para proteger a colectivos efectivamente vulnerables, lo único que han provocado es, además de todas las circunstancias que relataba el profesor Domínguez, alguna más. Y es que cuando alguien va a alquilar un piso, la primera pregunta que se hace es: ¿tiene niños pequeños? Y si tiene niños pequeños, no se lo alquilo. Esto es una constante ahora en el mercado del alquiler. ¿Por qué no se lo alquilo? Pues porque van a ser vulnerables de primera, llegados el momento. Entonces yo creo que sí, que el Estado tiene que tener un papel de aportar soluciones en un problema que es un problema social de primerísima gravedad, claro. Nada más. Yo había puesto en manifiesto en la vertiente administrativa la dificultad de concretar las medidas, de intentar paliar una situación de vulnerabilidad cuando tiene lugar una orden de desalojo de una vivienda. También había apuntado que el artículo 150 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en este momento se obliga a esa notificación a los servicios sociales antes de intentar cualquier desalojo. Ya existe el 150 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y también había advertido que en la sentencia Simonova, que es la que he tratado, la mera notificación no es suficiente, no se considera suficiente para considerar que no se invade indebidamente el ámbito del artículo 8. Es decir, se considera que la medida en este caso no es proporcionada, porque hay que evaluar ex ante en un juicio cuál es la situación particularizada de cada persona y además
se tienen que adoptar medidas precautorias ex ante. Es lo que dice en esta sentencia el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por tanto, en ese caso sí se había notificado la situación a servicios sociales y se considera absolutamente insuficiente. Igual que lo considera insuficiente esa mera notificación la jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo cuando estamos hablando de órdenes de demolición ante construcciones ilegales. El problema, ¿qué son esas otras medidas que se deben adoptar cuando el tribunal está diciendo, hombre, es que no es necesario decir que no se puede desalojar a nadie sin ofrecerle una alternativa habitacional? Cuando la única posibilidad como medida proporcionada es precisamente procurarles esa alternativa habitacional. Más. Quizás, una reflexión es, habría que tomar en consideración las consecuencias que tendría no en nuestra legislación, que de eso hemos hablado, en el mercado de la vivienda, la correcta implementación de estas doctrinas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Porque, claro, si algo de eso se ha dicho ya en estas últimas intervenciones. Si a una persona, porque es vulnerable, el propietario no la puede desahuciar desde el 2014, claro, eso provoca unas consecuencias económicas en el mercado de la vivienda. Si no puedes desahuciar a una pareja joven, yo tengo un piso alquilado, un chico joven que ahora se ha hecho una novieta y están en edad de tener hijos, digo, estoy poniendo velas, claro. Un muchacho con su buena nómina y tal, pero claro, tenemos el problema que tenemos y las dificultades que tenemos. Muchas personas prefieren tener su vivienda cerrada. Si tienen su vivienda cerrada, el mercado funciona como funciona. Hay menos oferta, la demanda sube porque hay más gente y menos vivienda, mercado y los precios se disparan. Mucha responsabilidad de esto la tiene el legislador. Porque lo que no puede hacer un martes en un Consejo de Ministros, apruebo un Real Decreto Ley de 10, 20 o 800 páginas y el jueves está en el BOE. Y como lo dice la ley, que tengo un derecho a la vivienda, como dice la ley, pero vamos, una cosa es lo que esté en la ley y otra cosa es si eso se aplica o no, que en muchos casos no se aplica. Y una cosa muy interesante que debería tener en cuenta el legislador son las consecuencias de las normas que aprueba. Porque no deja de ser llamativo una suerte de populismo legislativo de los que nos gobiernan ahora y seguro de los que nos gobernaban antes y de los que nos gobernarán alguna vez después. El legislador tiene que pensar los efectos que tienen las normas, porque no deja de ser llamativo, y es populismo legislativo, dictar una serie de reglas jurídicas que, como decía el profesor don Miguel Olmo, directamente perjudican a los más necesitados. Si tú rompes con una legislación muy equilibrada, históricamente lo sabemos, las reglas del arrendamiento, los derechos del arrendatario, la duración, eso es fundamental, eso es un equilibrio que si tocas una pieza se te cae el chiringuito, para un sitio o por otro. Si se cae para el otro, los propietarios no sacan viviendas de alquiler. ¿A quién beneficia? Pues a lo mejor a los que estamos en esta mesa no, pero a mucha otra gente no podrá pagar la renta. Estas son normas que sobre el papel quedan muy bien, pero sus consecuencias en un sistema de libre mercado, que en el que vivimos, son nefastas, sobre todo para los más débiles. Entonces, no deja de ser curioso que vamos a proteger a los más débiles. ¿Cómo? Dictando normas que a los dueños perjudican a los más débiles. Pues mire usted, pues eso, que casi se queda usted quieto. Y esas normas se pueden adoptar a iniciativa del legislador o las pueden aplicar los tribunales acogiendo la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No se le puede desalojar porque no hay vivienda alternativa. Entonces, ¿el propietario qué hace? Que la familia, hay que proteger a esa familia. ¿Cómo no va a proteger a una familia con discapacidad o sin discapacidad, con niños o sin niños, con sueldos bajos o no tan bajos? Claro que hay que protegerla. Pero como el Estado no puede, no se puede desalojar. Mire usted, porque es vulnerable. Entonces, hay que tener un equilibrio. Es fácil, no es dificilísimo. ¿Por qué? Porque no se construye. ¿Por qué no se construye? Podríamos hablar, yo de eso sé poco, obviamente, pero podríamos hablar de por qué en España no se hace vivienda pública. No interesa a las administraciones, por lo mejor no interesa,
No interesa a los promotores privados porque no obtienen beneficios, dicen algunos. Pues a lo mejor se van al mercado libre y obtienen más. No lo sé, porque lo cierto es que también se buscan promotores privados para construir en suelo público y no aparecen. Es que tienen muchas exigencias, es que tienen que reservar una parte de lo que construyen a ciertos fines públicos. No lo sé, pero cuando la gente que quiere ganar dinero, que son los promotores, que construyen para ganar dinero, que es su negocio, bueno, todo el mundo en este país que tiene una empresa, obviamente lo que quiere es ganar dinero, como Dios manda. Pero si no construyen, por algo será. Será a lo mejor una de las razones puede ser porque la normativa que regula eso los tiene tan encorsetados o hace que no obtengan los beneficios que obtendrían en vivienda libre, pues se van a vivienda libre. Claro, si es que todo tiene una razón y muchas veces las razones no son jurídicas, sino que son económicas. Lo razonable es que el que se pone a regular este mercado, que es el legislador, supiera las consecuencias de lo que regula. Y a veces da la sensación que cuanto más meten la mano, más perjudican a los más débiles. Bueno, felicitar, gracias a todos, felicitar las ponencias, han sido extraordinarias, pero yo voy a preguntar una cosa que no han mencionado ninguno y no sé si se dio en cada una de las sentencias o en ninguna. El Tribunal Europeo alguna vez se suele pronunciar sobre ello en asuntos similares, que son medidas cautelares. Claro, cuando uno solicita medidas cautelares en un procedimiento de estos, claro, desde que se empieza o se inicia el procedimiento administrativo de demolición o el procedimiento administrativo que corresponda, hasta que se pronuncia el Tribunal Europeo, ¿cuántos años pasan? ¿5? ¿10? Quiero decir, si pasa por el Constitucional, han mencionado una sentencia, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 10. Puede ser, ¿no? 10 años. Yo creo que hablamos de una cantidad de años más o menos. Nadie ha pedido medidas cautelares porque es el Tribunal Europeo el que tiene que decir si suspende la ejecución o no de algo que evidentemente no va a tener vuelta atrás, que es una demolición o un hecho realmente traumático para esa familia, ¿no? Es decir, no se solicitan, hablo desde el más absoluto desconocimiento, porque no manejo este tema. Entonces, nadie pide medidas cautelares, quiero decir, porque es una forma de dar el balón hacia adelante y evitar, no sé, es que se me estaba ocurriendo según estaba comentando. A ver, en la mayoría de los casos, o los casos que yo he conocido de sentencias, el problema que se plantea cuando ya vienen es porque se les han desalojado. No se plantea, de alguna manera o de otra, no se plantea. Quizás eso tiene que ver con uno de esos requisitos que marca el tribunal y que hemos visto cómo se gestiona de manera diferente según el caso, que son las garantías procesales, que haya remedios efectivos, etcétera. La realidad es que si van, mejor dicho, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos alegando que le han vulnerado el derecho a la vivienda es porque ya están desalojados. Entonces ya, por un motivo o por otro, el que sea, no ha habido medidas cautelares, porque no las han solicitado, porque no se han concedido, por lo que sea. Por ejemplo, cuando he hablado de la jurisprudencia de la Sala Tercera, ten en cuenta que ya era firme la orden de demolición y lo que se estaba enjuiciando era la autorización de la entrada al domicilio, que son como dos procedimientos absolutamente diferentes. Y no se planteó en ningún momento si había una suspensión de la orden de ejecución, ni de la ejecución misma, de la resolución firme. No se plantea. Y también, bueno, pues puede tener un sentido, porque hasta que no ven las orejas al lobo, como el caso que comentaba Fernando, pues ni han recurrido. Yo leí la sentencia del Tribunal Constitucional del caso de la Cañada Real y el del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y es que dijeron que no recurrían porque ellos esperaban que no pasaría nada. Les habían dicho, y ellos pensaban así, que no pasaría nada, que no iban a demoler. Entonces, ni recurrieron formalmente, ni piden la suspensión cautelar, ni adopción de medidas cautelares, ni nada. Sí, a mí sí. Es por cambiar un poco de tercio también. Me gustaría saber también vuestra opinión, porque esto es algo de lo que trató el profesor Marín, que es sobre el futuro en España de los procedimientos sumarios, en relación con una sentencia que tuve ocasión de ver, no entré mucho porque el supuesto se parecía regular al que tenía que mirar yo, del Tribunal Constitucional de 2021, en el que en un proceso de desahucio, de ejecución,
el Tribunal Constitucional anula la decisión de los tribunales ordinarios, del Tribunal Supremo, creo que, bueno, del Tribunal Supremo no puede ser, del que fuera, de la audiencia, sí. El caso es el siguiente. Una persona con discapacidad no paga la renta, se insta un proceso de desahucio. En el proceso de desahucio la persona no interviene, no se persona, no dice nada. Comienza un procedimiento de ejecución. Durante el procedimiento de ejecución se persona, paga las rentas que debe y solicita que se suspenda la ejecución y continúe el arrendamiento. La audiencia le dice que, por supuesto que no, que ya no es el momento, que eso tendría que haberlo pedido antes. Bueno, vamos a dejar eso ahí, da lo mismo. La cuestión es que el Tribunal Constitucional dice que en el proceso de ejecución debió haberse valorado la incidencia de la medida que se estaba decretando, el desahucio, en sus derechos fundamentales. Y lo que hace es no declara si hay violación o no del derecho, sino que le manda al Tribunal Ordinario volver a pronunciarse entrando al fondo acerca de la vulneración, que era un poco lo que estabas diciendo antes, que podía suceder con la jurisprudencia del TDH en el proceso de ejecución hipotecaria. Es decir, esto no es el TDH, esto es el Tribunal Constitucional y ya lo ha hecho. Con lo cual parece que no, que esta jurisprudencia puede poner en solfa, o por lo menos matizar enormemente, todos los procesos sumarios que existen actualmente. Yo puedo, ¿Puedo yo? Claro. A ver, es verdad, existe esa sentencia. Hay dos que yo sepa, que recuerde ahora, con el tema de la vulnerabilidad, y luego está la que yo creo que comentaba antes, la 128 del 24, que es del Real Decreto 11-2020 porque había menores. Entonces, es verdad que son minoritarias, hay que decirlo, pero hay algunas sentencias ya del Tribunal Constitucional que empiezan a introducir de alguna manera este juicio de proporcionalidad. Y es verdad también que estas sentencias tienen unos votos particulares bastante contundentes en contra de este criterio. Porque esta a lo mejor no, pero la anterior a esta, porque hubo una adhesión que creo que fue la primera, tiene un voto de Ricardo Enríquez que es muy contundente porque atenta contra la seguridad jurídica. Entonces, al final estamos en relaciones patrimoniales y es muy difícil conciliar el factor derechos humanos y el factor relaciones patrimoniales. ¿Puedo? Bueno, pues si seguimos estrictamente esa doctrina, pues nos cargamos ya los procedimientos sumarios de ejecución. Bueno, pues una opción. Bueno, hay la excepción de violación de derechos fundamentales. Bueno, pues sí. Bueno, pues nos podemos cargar un poco el procedimiento de ejecución. Dos cuestiones. Yo que cuando estudiaba la ejecución hipotecaria, años A, siempre se estudiaba que era constitucional el procedimiento judicial sumario por la previsión de que tenían las partes de acudir al declarativo para ventilar cualquier cuestión que no pudo tratarse en la ejecución hipotecaria. Evidentemente, ¿de qué se trata en el declarativo? En el declarativo no se examina otra cosa si la ejecución fue debida o no. Se acabó. Es decir, si usted se le ejecutó debidamente o no. Y si se le ejecutó indebidamente, como no se le puede reponer, le van a indemnizar. Bueno, pues es una opción. Bueno, o sea, usted perdió la vivienda, pues le indemnizaremos por todos los daños que derivaron de una ejecución que resultó y que hemos declarado indebida y punto. Esa sería una opción. Y la otra opción es que, bueno, esta es cuestión de derechos fundamentales en relación con vulnerables, se puede plantear a través de un incidente cuando haya que lanzar a la persona. Eso ya está previsto en la ley de enjuiciamiento civil, pero no en el procedimiento estricto de ejecución hipotecaria, como introduciendo un declarativo en el seno del procedimiento sumario de ejecución. Yo, por lo que de la ejecución hipotecaria, lo que se me ocurre. Creo que había otra sentencia del Constitucional en la que en un proceso de ejecución, creo recordar, donde la ejecutada era una persona con discapacidad y el problema era que no se lo notificó correctamente conforme a los medios adecuados, de tal modo que ella no tuvo conocimiento cierto de la resolución que se le había notificado y por lo tanto se le pasó el plazo para impugnar. No sé si... No, ese es otro caso. Este es de un discapacitado. Dice que la discapacidad una persona con discapacidad comprender que tenía que personarse. El alcance de la notificación que le llegó.
Sí. Y también, bueno, recuerdo que hace quizás en noviembre, octubre, el Supremo dictó también una sentencia en un proceso de ejecución donde, dado un plazo a la prestataria viuda, mayor, recién viuda y mayor de edad, precisamente por la situación de shock, por su edad avanzada, de shock porque se le acaba de morir el marido, quiso pagar más tarde del plazo concedido. Y el Supremo casó la sentencia impugnada y dijo que sí, que en atención a sus circunstancias personales, flexibilizó algunos de los requisitos en los procedimientos de ejecución, que fue una sentencia de noviembre, si no recuerdo. Es decir, que la vulnerabilidad, en este caso discapacidad, del prestatario en sede de ejecución sí está siendo tomada en consideración, pero, como decía la profesora Díaz, efectivamente, ¿dónde queda la seguridad jurídica? Porque al final, vulnerables somos todos en algunos aspectos de la vida, ¿no? El concepto este de consumidor vulnerable que establece el artículo 3 de la Ley de Consumidores, yo soy vulnerable porque tengo una miopía magna y sin gafas, vamos, soy incapaz de salir a la esquina. Entonces, en ese ámbito soy vulnerable. Todos somos en algunos ámbitos vulnerables. No solo los mayores, no solo las personas con bueno, yo tengo una discapacidad visual, es evidente. Lo que pasa es que con mi café me apaño, pero tengo discapacidad, ¿no? En ese sentido. Entonces, eso es una cosa, y otra cosa es el tema que yo analicé, porque no tiene que ver con que sea vulnerable o no. Ahí es que no puedes alegar. Y como no puedes alegar, te quedas sin casa. Te quedas sin propiedad. Aunque no sea tu vivienda, te quedas sin propiedad. Bueno, aquí se queda sin vivienda el señor, sino el discapacitado también estaba siendo lanzado de su vivienda. En el caso de Manuel, el tema es que, perdón, en el caso que comentaba él, el tema es que seas discapacitado o no tengas discapacidad, si tú consideras que tu título es nulo por algún motivo, no lo puedes discutir en el procedimiento de ejecución hipotecaria. Ahora nosotros, desde la reforma de 2013, sí que podemos introducir el tema de las cláusulas abusivas a cuenta de la sentencia CID, que es lo que luego pasó también en, ¿esto era Hungría o ya tengo un lío de países? Esto era pero Manuel, ¿dice título nulo o dice vulneración de derechos fundamentales? No. En la sentencia que le ha comentado era... Es imposibilidad de alegar. ¿Alegar? Es imposibilidad de que en el procedimiento de ejecución se pueda el ejecutado alegar alguna razón que tenga que ver con el fondo del asunto, como que el contrato es nulo. No puedes alegar nada. Eso va mucho más allá. Pero claro, incluso restringiendo a la posibilidad de alegar vulneraciones de derechos fundamentales, porque efectivamente el derecho a la vivienda es muy importante, pero hay otros derechos igual de importantes. Hombre, la imposibilidad de alegar. Vamos a ver, si puedo yo alegar cualquier derecho fundamental, y ya podríamos entrar en una discusión acerca de cuál es más importante y cuál es menos, que lógicamente no es del caso aquí. Pero si puedes alegar podrías, teóricamente, alegar en un procedimiento sumario la vulneración, no yendo tan lejos como tu sentencia, pues simplemente limitándonos a se han vulnerado mis derechos fundamentales porque no se ha protegido mi condición de persona con discapacidad, o porque se ha violentado mi derecho a la inviolabilidad del domicilio, o porque se ha vulnerado mi libertad sexual, o porque se ha vulnerado... Estoy hablando de derechos fundamentales. Esa es precisamente la pregunta puedo alegar cualquier otro. Esa es la pregunta que yo lancé al final. Claro. ¿Cómo modificamos nuestro procedimiento de ejecución hipotecaria para, en la medida de lo posible, respetar la sentencia Dimitrova o Dimatrova, o como se llame esta señora? Precisamente es eso. ¿Cómo lo hacemos? Si hacemos una suerte de incidente dentro del proceso de ejecución, parecido o no, o más amplio, quizá obviamente, que el de cláusula abusiva, ¿cómo lo hacemos y respecto a qué cuestiones puede alegar? Porque la doctrina del Tribunal Europeo no se restringe a determinadas razones. Cualquier razón de fondo que, de ser analizada adecuadamente, quizá impediría la ejecución. Yo creo que cualquier razón. Se le fue la mano, ¿no? Yo, por eso dije que espero que esa sentencia se quede en la sentencia. El problema es que, desde mi punto de vista, si la ejecución hipotecaria, por algo has funcionado durante tanto tiempo, es porque es un procedimiento ágil y rápido para que el acreedor recupere el dinero. Si al deudor le das mecanismos dilatorios, porque al final esto, yo lo veo todos los días, se convierten en mecanismos dilatorios y tienes un procedimiento de ejecución hipotecaria que dura 15 años, pues no vale para nada, es que dura más que un declarativo. Hablamos de lo mismo, de la repercusión que determinadas decisiones tienen en el mercado. Si el acreedor hipotecario, los bancos, cuando dan crédito no disponen de una garantía súper segura,
pues van a dar menos o lo van a dar más caro. Si es que estos son... Bueno, eso que has dicho... normalmente las cosas funcionan así. En 2006 y 2009 no habría habido crisis financiera en Estados Unidos, no habría habido crisis de la deuda pública europea y estaríamos viviendo en otro mundo ahora mismo. Por supuesto que se ha dado crédito irresponsablemente y creo que eso lo reconoce la Unión Europea. No, si no hablo de crédito irresponsable. Pero crédito hablo irresponsable de que eran créditos a gente que no podía pagarlo. No, hablo de que si al banco le va a costar mucho ejecutar la garantía, pues subirá el coste, a lo mejor, porque tarda más. Pero o porque Manuel, para él es más difícil. Si le daba créditos a personas que no podían pagar. Quiero decir que depende de si al banco le compensa o no. Entiendo que la racionalidad económica, si el banco actuase conforme a esos cánones, pero no actúa conforme a esos cánones. ¿Va a encarecer el crédito hipotecario inmediatamente el hecho de que se introduzca? Por supuesto. ¿Va a restringir el crédito hipotecario? Cabe esperar que sí. Igual que va a restringir el crédito hipotecario, que se introduzcan medidas como la evaluación de la solvencia del consumidor. También va a restringir el crédito hipotecario. Y lo que tienes que valorar es si merece la pena la restricción o no. ¿Te importa más la protección de los derechos fundamentales? Y no estoy diciendo que me importe más, simplemente digo que es un equilibrio al final. No es solo tema de derechos fundamentales, es tema de que yo pueda alegar todo lo que, si lo alegara, quizá podría impedirla. Entonces se trata de ver cómo se modula y muy bien pensado, porque el crédito hipotecario es fundamental para que un país funcione. Entonces, eso sí se hace, que se haga bien, y si no nos quedamos como estamos, y a la muchacha esta Dimitrova, como si no lo hubiéramos conocido ninguno, la ignoramos, corremos un tupido velo y se acabó. No la volvemos a citar por lo que pueda pasar. Sí. Yo, bueno, por salirme un poco del margen de la ejecución y de la ejecución hipotecaria, entre otras cosas, porque como sabéis yo soy un defensor acérrimo del contrato de arrendamiento. Una hipoteca une más que un matrimonio. Pero sí que creo que los tribunales, bueno, tengo recogida que pueden un poco atemperar a veces el rigor en atención a las circunstancias de la persona. Hay una sentencia que a mí me resultó curiosa del Supremo de 23 de julio de 2024 en la que bueno, el retraso en el pago de la renta por un mes se consideró que no era causa suficiente para resolver el contrato, en atención a que se trataba de una persona anciana. El descubierto en la cuenta corriente se había producido por una caída, que se había roto la cadera y que padecía un leve deterioro de memoria. Bueno, pues me parece una sentencia en la que se acomoda, de verdad, se atiende a las circunstancias particulares para evitar que el arrendador aprovechara un pago de la renta de un mes para resolver el contrato. Es decir, que se puede, digamos, atemperar, como dice el propio Tribunal Supremo, el rigor de la aplicación de la ley, bueno, que para eso están los tribunales también, ¿no? Pues, nada más era eso. Es que por salirme un poco... Porque el tema de la ejecución es que, bueno, pues es... o sea, cuanto más, lo que ha dicho la profesora Martínez Escribano, si lo convertimos en un plenario, bueno, pues, suprimimos la ejecución, caben alegar todas las causas y eso va a encarecer los préstamos hipotecarios una enormidad. Si precisamente el gran éxito que tenían era la limitación de las causas de oposición, decir usted, si no paga, le ejecuto, ¿no? Cuando había vacas gordas, pues no pasaba nada porque había dinero para ir amortizando las hipotecas y de repente pues, apareció el control de transparencia, aparecieron todo tipo de cláusulas que, bueno, pues que lo que han hecho es encarecer el préstamo hipotecario. Si queda alguien que quiera añadir algo desde las 4:30 que llevamos aquí. Bueno, yo sí que quiero dar las gracias muy sinceramente a los 4 ponentes porque yo creo que han estado maravillosos. No sé si esto, Cristina, lo podremos superar. Vamos a tenerlo que igualar, pero difícilmente superar. Y muchas gracias a todos los asistentes y hasta la próxima.